Bon dia de nou a tothom i anem a començar ja la part científica de les jornades d'arxivers i arxiveres i gestors de documents valencians. En primer lloc, tenim la sort de comptar amb la presència de Marianne Chelin, que a part de ser professora associada a la Universitat 8 de París, també és una persona que està en actiu com a assessora de quantitat d'empreses i, a més, coneguda per quasi tots per la seva quantitat de publicacions destinades a arxius i a tot el moviment que ens acompanya. Avui, aquí, ens parlarà sobre el renaixement de la diplomàtica dintre de la societat numèrica, donat que tot el sistema d'arxius electrònics i administració electrònica ens fa replantejar tot el que tradicionalment ha estat la base de la catalogació i de la formació dels arxivers tradicionals. Per tant, amb molt de gust, li dono la paraula a la professora, com vulgui. Merci beaucoup. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles de haberme invitado y expresar... Sí. Me agrada mucho estar aquí con vosotros y descubrir Valencia y sus archivistas. Y después de haber hablado con Alejandro, que no ha podido estar aquí hoy, para hablaros de la diplomática en el mundo actual. Voy a hablar de pie, si me lo permitís, lo prefiero. Voy a hablar de pie en francés y con imágenes. El título es El renacimiento de la diplomática en la sociedad digital. Érase una vez una estudiante en 1979. Luce. Merci. En 1979 empecé mis estudios en la Escuela Nacional de las Cartas de París, que es la escuela más antigua de archivistas de Francia, que tiene cerca de 200 años. Estudié la archivística, la diplomática y la paleografía, y sobre todo la diplomática, que era mi disciplina favorita. En aquella época se trataba sobre todo de la diplomática medieval, un poco más moderna con Luis XIV, un poco después de la Revolución, pero no mucho después de la Revolución Francesa, y sobre todo tengo el recuerdo de haber estudiado mucho este ejercicio que reproduzco aquí, que es el análisis de una carta, de un diploma de la Edad Media, como este que muestro aquí es del siglo XIII, y el ejercicio consistía en hacer un análisis y no solo un resumen. El resumen es el contenido, el análisis es el valor, y me gustó mucho este ejercicio. Luego trabajé y tuve mi carrera profesional, y hoy, 40 años más tarde, soy profesor de la Universidad París 8 de París y imparto gestión estratégica de la información. No es gestión de los archivos, sino tecnologías de la información, y con este diploma de gestión estratégica de la información. Aquí vemos aquí veis el logotipo de mi empresa, que es Arcatec, es archivado por categorías. Para mí no hay mucha diferencia. Para mí es la misma forma de enfocar estos problemas. Hoy, con mi empresa de consultoría,
ayudo a otras empresas o instituciones públicas en la organización de los archivos. Es decir, qué vamos a archivar para mañana, qué veo y qué es lo que veo en el día a día. Son cuestiones muy alejadas de la historia. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la nube, la protección de los datos personales, que es el gran tema actual, y la ciberseguridad, con todos los piratas y todos estos temas. Para mí no existe ruptura. La diplomática la tengo en mi mente desde hace 40 años, con altos y bajos, pero lo he mantenido en mi mente y sigo teniendo esta pasión por el análisis de la información, analizarla, comprenderla, ver lo que es cierto, lo que no lo es y contribuir a una mejor organización de los datos y a archivar para conservar. Hace 20 años leí este artículo esencial de Luciana Duranti, de quien creo que conocéis los trabajos, que soy directora del programa de gestión de la información en la Universidad de Vancouver y que dirige el grupo internacional Interpares, que cuenta con más de 300 expertos en el mundo. Para mí, cuando leí este artículo de Luciana Duranti, que hizo esta trayectoria, ella dice que la diplomática, tal como la hemos aprendido cuando éramos estudiantes, nos enseña mucho hoy en el nuevo entorno, que es el entorno digital. Vemos aquí a Jean Mabillon, las raíces y los trabajos de Luciana Duranti. Existe una continuidad. Creo que esta palabra continuidad es importante y la utilizaré varias veces en mi ponencia. La primera parte de mi presentación es la diplomática, un método al servicio de la confianza en la información. Aquí voy a recordar la importancia de la diplomática y su relación con la confianza. Cuando hablamos de confianza, hablamos de autenticidad. La definición de la autenticidad es el autor y la fecha de este documento ¿son reales o no? Y luego otra pregunta que aparece aquí en amarillo, que es: ¿esta información corresponde, esta información que aparece en el documento es realmente real? ¿Ocurrió? ¿Es realmente eso lo que se dijo, lo que se hizo? ¿Se puede comprobar o no? Y luego vuelvo a la palabra confianza, que significa: ¿puedo tener confianza en este documento? ¿Puedo utilizar este documento para otra cosa o no? Insistiré sobre dos cosas importantes. Es que, por una parte, utilizo un documento como prueba o lo utilizo para el conocimiento histórico. He elegido estas tres palabras y les he dado un color que no es neutro, porque en valenciano o en francés los colores tienen un significado, siempre son iguales. Cuando sumamos azul y amarillo obtenemos verde. Es decir, cuando sumamos autenticidad y fiabilidad conseguimos la confianza. La diplomática es la autenticidad al servicio de la confianza. Y os pediré que observemos este documento. ¿Qué es lo que vemos? Es el emperador Napoleón que le pide a un prefecto en 1809 que fusile a
personas que han quemado viñas en el sur de Francia. Este documento de 1809 circuló en las redes sociales en Francia hace unas semanas y, de hecho, era un instrumento de propaganda tras un incendio en un centro cultural en París. O sea que fue un instrumento político y es falso, es totalmente falso. Yo cuando vi el documento, lo primero que pensé es tan grotesco, la escritura no es correcta, la presentación de los servicios del emperador no son como totalmente falsos, la firma también, pero lo más importante para mí aquí son las Ns. Estas Ns son típicas de una escritura de los años 60. Es algo que me llamó poderosamente la atención inmediatamente, que para mí representa una prueba de falsedad. Los periodistas que estudiaron esto dijeron esto parece falso, le preguntaron a historiadores y los historiadores dijeron sí, en 1809 Napoleón estaba en tal sitio, hizo esta batalla y yo enseguida he dicho, no hace falta estudiar tanto, es falso y yo lo sé y a los archivistas no se les preguntó, se les preguntó a los historiadores y eso... Con eso quiero decir que los archivistas están ahí y deberían estar más presentes en este tipo de situaciones. Es un documento de 1809, supuestamente, pero para la gente que lo ha leído es un documento de ayer, ya que está hoy en las redes sociales. Lo que quiero decir es que la diplomática es antigua o es nueva, es un único problema. Un poco de historia sobre la diplomática. El acta de nacimiento es de 1681 porque es la fecha de publicación de esta obra, de la que muestro aquí la primera página, que es Re Diplomatica, de Jean Mabillon, que es un libro de 1000 páginas en latín que podríamos traducir por Estudio de los documentos auténticos o estudio de lo verdadero y lo falso. Y lo más interesante es cómo y por qué se escribió este libro. Es una historia un poco delicada. Hoy se diría que fue una batalla mediática, una batalla intelectual. Por eso pongo aquí la imagen del ring. El primer contrincante sería Daniel van Papenbrock, es un jesuita que decidió escribir la historia de los santos. Y al hacer esta investigación llegó a una conclusión, que era que ciertos diplomas de los reyes franceses eran falsos. Y escribió en su libro el diploma del rey de Francia tal y tal es falso. Son diplomas que eran del siglo VII, o sea, 10 siglos antes de la escritura de este libro. Y esto era grave porque los diplomas del rey de Francia eran los títulos de propiedad de la Iglesia de Francia. Era muy grave porque cuestionaba la legitimidad de la propiedad del segundo propietario de Francia después del rey, la Iglesia. Era una batalla importante. Por eso Mabillon, que él era benedictino, ya sabéis que los benedictinos y los jesuitas estaban enfrentados,
Mabillon fue encargado de responder a eso, porque era conocido por su erudición y su meticulosidad. Y el árbitro fue el primer ministro de Luis XIV, que es Colbert. Es algo de alto nivel, como veis. No es algo entre sabios, entre eruditos. Era algo que implicaba a personalidades importantes de la sociedad. Mabillon hizo entonces un proceso que podemos calificar de científico. He puesto aquí a Descartes, que decía: cuando tenemos que resolver un problema lo recortamos, lo separamos, lo dividimos en partes, y luego puse también, he puesto aquí a Linné, que es quien desarrolló la clasificación de las especies. Y finalmente lo que hizo Mabillon fue lo mismo con los documentos de los reyes. Es decir, aquí veis diferentes documentos, los sellos, las escrituras diferentes, diferentes formas, diferentes tipos de escritura. Hizo una comparación, un análisis y redactó un libro de forma científica. Para este trabajo juntó más de 200 actas del rey o diplomas del rey, que es lo mismo. Y esto fue realmente un estudio científico. Para los que no hayáis estudiado la diplomática, quiero explicar brevemente lo esencial. Para mí, lo esencial es el acta. Es un término esencial, que también se dice un diploma, o a veces también una carta o un acta. Por un lado tiene un conjunto de elementos externos, el soporte, la escritura, como hemos visto con la carta de Napoleón, falsa. O sea, todos los elementos externos observables. Y luego tenemos tres partes, que es una parte que es identificación del autor y del destinatario. Y eso es importante para comprender el texto. Por otra parte, tenemos el texto del discurso, el contenido en sí, y luego están los elementos de validación, de firma, de registro, de sello. Y en el interior del discurso también hay tres partes. La primera parte es la presentación de los hechos, el contexto, por qué he tomado tal decisión. La segunda parte, que es el centro de gravedad, el core content en inglés, que es lo que en diplomática se dice el dispositivo, pero que viene a ser la decisión y que siempre tiene que ver con un verbo. Decido, rechazo, acepto, doy fe, decido, me abstengo. Siempre hay un verbo. Y la tercera parte, que son los complementos, las cláusulas, las condiciones, los anexos. Yo siempre intento utilizar estas bases. Este es el contexto, esto es la decisión y estos son los complementos. Y aquí he querido mostrar que la diplomática es una ciencia auxiliar de la historia, pero en realidad es mucho más que eso.
Perdonad, voy a buscar la cita precisa de mi artículo. El profesor de diplomática de la Escuela de Cartas en 1960 escribió: la noción de ciencia auxiliar aplicada a la diplomática nos parece tan contestable y trasnochada que la limitación como sería la limitación del método a los documentos medievales. Y esto lo dijo hace muchos años, y viene a decir, no solo la historia se beneficia de la diplomática, también el derecho, la gestión de la información cotidiana, y la diplomática no es solo una ayuda, es una ciencia en sí y puede ser aplicada a los documentos contemporáneos. Hoy en día tenemos documentos que circulan alrededor del mundo, se dicen muchas cosas a través de los mensajes electrónicos, de los tweets. Mirar cómo funciona, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos a través de tweets. Las fuentes son tweets y son archivos públicos. También tenemos que preocuparnos de eso. No, lo siento, para el traductor voy a decir algo que no había previsto. Imaginar de aquí a 20 años alguien, un americano, un ruso, un chino, redactará un tweet diciendo: el señor Trump ha dicho esto hace 20 años. ¿Quién va a llevarle la contraria? Creo que el archivista tiene que implicarse en esta crítica de la información digital. Segunda parte, la transposición de los conceptos de la diplomática al entorno digital. En el título tenemos 3 palabras: la diplomática, de lo que hablamos, y voy a hablar del escrito, por oposición a lo digital. Y tengo 2 citas. La primera cita es otro profesor de la Escuela de Cartas, que es mi referencia. Olivier Guyot-Janin dice que la diplomática es el estudio de todo escrito utilizado o utilizable como título, esencialmente para demostrar un derecho. O sea, la palabra escrito es muy amplio, pero lo importante es que se utiliza o se puede utilizar, es mucho más amplio. O sea, lo que se puede utilizar de forma amplia para demostrar un derecho. Hoy en día en los tribunales tenéis mensajes electrónicos y todo tipo de mensajes digitales. Y en realidad es esto. El mundo, o sea, el soporte de la información se utiliza en los tribunales. Hay una mutación enorme. Si vemos hoy cuáles son los documentos aportados como pruebas, ¿son documentos? Pues sí, son escritos. Son documentos escritos. No sé aquí, pero el Código Civil francés dice en su artículo 1365, el escrito consiste en un conjunto de letras, caracteres y cifras y de cualquier otro signo o símbolo dotado de un significado inteligible, sea cual sea su soporte. Una imagen enviada por WhatsApp tiene un emisor y un destinatario. Para el destinatario significa algo, por lo tanto es un escrito. Desde el punto de vista del derecho, será considerado como una pieza. Señor juez, mire usted el mensaje enviado por WhatsApp ese día. O sea, se utilizará como escrito para demostrar un derecho. Para el acoso, por ejemplo, existen muchos juicios que tienen que ver con el acoso y todo eso se apoya en estos
escritos de un nuevo tipo. Y evidentemente los datos. Antes hablabais de documentos, ya no hablabais de documentos, sino de datos. Es un problema esto. A mí me parece, cuando observo la información, que hay gente que habla de documentos y gente que hablan de datos y no se encuentran nunca. Parece que son dos rectas paralelas que nunca se juntan, pero yo no lo veo del todo así. Si los datos es la nueva forma del escrito, con lo que digo, vamos a poder hablar de la diplomática de los datos. Y aquí los conceptos son más importantes que las palabras. Tenemos que estar de acuerdo sobre los conceptos y luego veremos las palabras que utilizamos. ¿Qué podemos decir sobre los datos? Un dato solo no es nada. Es un dato que no significa nada. Normalmente en un PDF tenemos datos. Son datos que están incluidos en un formato que es parecido al soporte papel. Y creo que podemos decir que cuando existe un servicio de archivado electrónico en tal o cual administración, se manejan muchos documentos que se parecen a los documentos de toda la vida, pero en formato electrónico. Por ejemplo, en formato PDF. El PDF está compuesto por datos que se pueden incluso extraer a través de mecanismos y máquinas. Pero la realidad es todo esto. La realidad son datos que están por todas partes. Y lo que quiero decir con esto es que mi experiencia de este mundo es que los datos están por todas partes y algunos datos serán presentados en forma de documento, pero otros estarán en una base de datos aquí, en Internet aquí, en un servidor en América aquí, en un pendrive, etcétera. Y hay datos que están agrupados, hay datos que están vinculados entre sí, que son más o menos estables, pero que se pueden fijar gracias a la tecnología. Y finalmente lo que quiero decir aquí es que esto no existe. O sea, no existe el dato aislado. Tenemos los datos en su formato tradicional y luego tenemos objetos numéricos, objetos digitales que están vinculados, relacionados. Pero no debemos olvidar que para demostrar algo necesitamos una fecha. Es decir, que este conjunto o este otro conjunto o este otro coincide, corresponde a lo que ocurrió en un día determinado y el vínculo que los une tiene que ver con esa fecha. Y, sin embargo, muchas veces el usuario utiliza los datos sin gestionar la fecha en la que ha sido validado el dato. Y por eso podemos hablar, creo yo, de diplomática de los datos. Esto no lo he inventado yo, naturalmente. Esta noción de dato que tiene la misma función que los documentos tenían anteriormente. Nombraré la norma ISO 16175-3, que es todos sabéis lo que es una nómina en papel. Puede parecerse a esto, una nómina, en formato PDF, y es lo que podemos transmitir al empleado, pero
el empleador, la empresa va a guardar esto otro. Y esto explica, esto se produjo en el 2010, hace casi 10 años. Vemos que para fabricar una nómina, para producir una nómina, existe un vínculo entre diferentes datos y tenemos aquí una nómina y aquí otra nómina, por ejemplo. Y no siempre vamos a crear documentos PDF, vamos a gestionar el objeto en su formato de objeto compuesto de datos vinculados entre sí. Un concepto importante para la diplomática en el entorno digital actual es la trazabilidad. No tenemos esta preocupación en el pergamino o en el soporte papel, pero sí con lo digital. Una abogada francesa, Isabelle Renard, dice el original ha muerto, viva el rastro numérico, la traza digital. ¿Conocéis la fórmula el rey ha muerto, viva el rey? Yo no sé si esto se dice en España. El rey ha muerto, viva el rey. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el cuerpo que encarna el rey ha muerto, pero hay otra persona que lo sustituye, pero la realeza es la misma, existe una continuidad. La realeza cambia de encarnación, pero es lo mismo, porque en lo digital no podemos hablar de original. Si cogéis un objeto digital, hacéis una copia y no tiene ningún sentido. O sea, el original ha muerto, viva la traza digital. Creo que esta fórmula es magistral para resumir el problema. Para mí, esta es la clave. ¿Qué es el rastro o la traza? En vez de tener una firma manuscrita, tenemos hoy en día esto, que es una firma, en este caso de la Dirección de Hacienda. Y he puesto este sistema de código que representa hoy en día el rastro. Esto está en un documento independiente y cuando vemos ese documento podemos decir la firma es así o así, pero con lo digital podemos ver esto. Esto no lo podemos ni leer. Lo que vamos a hacer es comparar esto con un banco de datos, una base de datos, y vamos a hacer el cruce de los datos. Y este cruce es el que nos da la comprobación. Quiero insistir sobre esto. La traza, el rastro, permite trazar la información, pero este rastro suele estar oculto. Una estudiante me dijo un día, sí, pero con lo digital el documento está desnudo, siempre está muy limpio, aparece muy limpio en la pantalla. Existe un conjunto de datos que van juntos, pero están detrás de la pantalla, están ahí, detrás de la pantalla. He dado este ejemplo porque hoy en día gestionamos muchos email, correos electrónicos, y tenemos aquí un ejemplo de correo electrónico falso. Voy a hablar también de la formación, no solo de los archivistas, sino de todos los colaboradores que no siempre tienen el reflejo de mirar los vínculos. Aquí, por ejemplo, dice pulse en su cuenta, y si vemos cuál es el vínculo, vamos a ver los encabezados de Internet. Y si vemos el sitio,
que aparece, vemos que está prohibido el acceso a este sitio. Y esto es realmente un problema para las empresas, enseñar a los colaboradores a que gestionen correctamente los correos electrónicos. Y yo creo que los archivistas deberían estar asociados a esta formación. En la administración pública, el archivista debería estar asociado, debería colaborar en la crítica de esta información. Es la cuestión del rastro. Y lo que decía antes es que con lo digital la silueta del documento ha cambiado. Antes decíamos, teníamos un documento que lo contiene todo. Ahora, sin embargo, con lo digital, el objeto digital tiene como un racimo de diferentes elementos asociados, vinculados entre sí, que en su conjunto dicen algo. No podemos gestionar lo digital uva por uva. Tenemos que gestionar el racimo. Hace 10 siglos un documento tenía sentido en sí, pero hoy en día hay demasiados archivos y debemos agruparlos y buscar el racimo que le da sentido. Y regreso a esta idea de completud, completeness en inglés. Es un concepto que significa ¿cuál es la cuestión que todos debemos plantearnos? ¿Este objeto que quiero archivar está completo? ¿Tengo todas las informaciones, el contexto, quién lo envía, a quién es enviado, la decisión, los adjuntos, las fechas, los actores, los rastros? Si no tienen estas informaciones, o sea, no es necesario que contengan, pero es necesario que existan todas esas informaciones para comprender la decisión y para justificar y para entender la decisión. Y hablo de la prueba, que es uno de los roles, y el otro que es el conocimiento, la prueba y el conocimiento, que son los dos objetos de la diplomática. Y estas son las preguntas que hay que hacerse. Pero hay un punto importante que es con lo digital, la noción de carpeta o expediente ha cambiado. La palabra dossier, expediente, apareció en el siglo XIX. Teníamos demasiados papeles en ese momento relacionados con un mismo asunto y se abrió pues una carpeta para juntar esos documentos hace un siglo y medio o dos. Pero con el entorno digital no tiene la misma lógica. En un ordenador está claro que podemos abrir una carpeta y en ella introducir diferentes archivos. Esto es una transposición del mundo digital, pero que no es pertinente siempre. O sea, lo digital no tiene que adaptarse a la lógica del papel. Tenemos que coger la lógica digital y ver qué podemos hacer con ella. Y en MOREC, que es otra norma europea del 2008, dice claramente la carpeta estalla y el archivo está vinculado a metadatos. Con el ejemplo que di antes era, por ejemplo, la nómina, su nómina concreta o tu nómina concreta. Tenemos pues un documento principal, una decisión y todos los vínculos que hacen que el expediente sea el que es. Y esto es una cuestión que de la que podemos hablar. Es decir, todos estos archivos que explican y justifican esta decisión tienen que estar todos juntos. Yo personalmente creo que no. Esto es un
tema de discusión para el archivado electrónico. Yo creo que no, pero es un tema de debate que me interesa personalmente. Y para dar un ejemplo de lo que es la completud, está el caso de los algoritmos de los que hablamos cada vez más. Sabéis que hay cada vez más decisiones, más en la administración que en las empresas, pero decisiones que se toman en base a algoritmos. Por lo tanto, los algoritmos son objetos que argumentan y justifican las decisiones. Tenemos un ejemplo bastante importante en Francia que puede interesar a los estudiantes. Por ejemplo, es un algoritmo específico que se llama admisión post-bac. Todos los estudiantes de Francia debían conectarse a través de Internet para elegir universidad. Y este algoritmo se inspira sobre un estudio sobre las parejas y los divorcios. No es el mismo tema, pero el gobierno eligió este algoritmo para aplicarlo a esta elección de universidades. Fue un desastre. Duró un par de años y hubo mucho descontento, mucha oscuridad. Se hacían preguntas, el gobierno no era capaz de responder y se escudaba en el algoritmo. Y hoy para el derecho y para los estudiantes hay que archivar el algoritmo. No se trata de archivarlo con sus datos, porque también hay problemas de la perennidad, la propiedad del algoritmo. Pero tenemos que encontrar una forma de explicar cómo se hizo. No se habla de archivos, se habla de cómo, qué queremos hacer y cuál es la decisión del gobierno. Miro la hora. C'est pour plaider pour plus de diplomatique dans la formation des archivistes. La última parte es una reivindicación de más. O sea, lo que quiero explicar aquí es la diferencia que hay que hacer en la formación de los archivistas. O sea, una diferencia entre. Antes escuché la introducción, aunque no lo entendí todo. La archivística hoy, la formación en archivística incluye ya un conjunto de cosas. Y esencialmente creo que hay que distinguir en la diplomática que pretende la crítica de un documento, es normal o no es normal. El documento es la crítica de un documento. ¿Qué vale este documento? Tiene valor, merece ser conservado. Y la archivística es una disciplina más práctica, diría, de organización, de la recogida, de la conservación, de la destrucción o de la relación con los usuarios. Yo defino estos dos enfoques. La archivística de alguna forma se comió a la diplomática, pero yo creo que es importante volver a darle poder. La archivística hoy en día en el entorno digital se centra bastante en el documento PDF y menos en el conjunto de informaciones que, sin embargo, están en los tribunales y que representan la vida real de la gente. Y tal vez haya que pensar más en el documento, más que en el documento, en la información y su valor. Como sabéis, la diplomática se fue creada en el siglo XVII y la archivística hace un siglo y medio.
Y de hecho podemos observar que el nacimiento de la archivística corresponde al nacimiento del expediente, que hacemos cuando tenemos muchos documentos. No hay que olvidar la diplomática. Otra forma de verlo es constatar que en muchos proyectos de archivado el enfoque está guiado por el soporte. Y lo veo en mis clientes, sean del sector público o privados. Se gestionan cartones, volúmenes, metros. Es necesario. Gestionamos, para los que conocéis la norma OAIS, es algo de lo que no hablo en mi artículo, pero es un sistema de conservación de los datos a largo plazo. Tenéis esta tecnología de SIP, DIP, AIP. Archived Information Package and Disseminated Information Package. Archive Information Package, Disseminated Information Package. Son paquetes, son cartones, es logística y es importante. No hay que olvidar ese aspecto, que es importante. Tenemos un enfoque que proponen los editores de programas, que son la utilización de palabras claves, tags, contenidos, y luego se crean árboles con esas palabras y conceptos clave. Pero se olvida esto. Nos olvidamos de que existe un autor que está relacionado con un destinatario, un receptor, con un objetivo, una intención y una fecha precisa. Y yo observo que esta parte está demasiado olvidada. Todo esto está bastante olvidado. Conozco archivistas que dicen, sí, tenemos tantos paquetes, tantos metros, sí, pero bueno, yo digo, y el contenido, ¿cómo es? ¿Representa tu administración? Pues no lo sé muy bien. Yo creo que la diplomática, que es toda mi argumentación, toda mi reivindicación es no nos olvidemos de eso. No es todo igual de importante. Hay que buscar lo importante para equilibrar. El soporte es importante, todo eso es importante, pero ¿quién lo ha dicho? ¿A quién lo ha dicho? ¿Cuál es la intención? Y es lo más importante. ¿Y por qué es importante? Porque vemos que esta reflexión ha sido olvidada y vemos que lo digital marca esta continuidad. Estamos aquí para vincular el pasado con el futuro, pero tenemos cortes, tenemos fracturas. Y eso es para mí la fractura digital. Antes teníamos registros que manteníamos durante 2 o 3 siglos, que tenían a veces 2 o 3 siglos, y de repente hay una ruptura y de repente se crea una base de datos. Y esta base de datos la crean informáticos. Yo espero que no haya informáticos en la sala. Suelo decir, para un informático la regla es todo hoy y nada mañana. Es decir, que no se inscribe en el tiempo, lo cual representa la especificidad del archivista. Para mí es importante ver que no se trata del soporte, que no se trata del nombre de los documentos. Aquí es el registro tal, aquí es la base de datos tal. Lo importante es la continuidad y la función. Por lo tanto, hay que trazar la continuidad de los rastros. Esto me impresiona como experta en archivado, en archivación, encontrarme continuamente trozos de series. Por ejemplo, 5 años de esta serie. Y luego otra cosa, y luego otra cosa. Y no existe una visión de conjunto.
Y yo digo, tengo que armarme de paciencia y buscar la serie, porque la empresa siempre tiene la misma función. Ha cambiado de forma, de nombre, de soporte, pero hay que buscar el rastro de esa actividad. Y esto está en peligro hoy en día. Y por eso me disfrazo hoy de abogada para defender esto. Ahora, para terminar, quisiera hablar de esta otra forma de traer la diplomática al cotidiano, lo que he llamado la diplomática prospectiva, por oposición a retrospectiva. Hasta ahora la diplomática era voy a mirar los documentos que se fueron creados hace 1000 años, 500 años. Yo quiero mirar los documentos de hoy y también los de mañana. Y yo creo que tenemos legitimidad para hacerlo. El archivista tiene que jugar un papel de análisis de la calidad de los documentos, ayudando a la gente que escribe, que son gente que no saben hacer un documento correcto, completo. Y hay que enseñar a que la gente escriba documentos con un fecho, con un título comprensible, que la respuesta esté vinculada a la pregunta, etcétera, etcétera. Y esto es válido para el derecho, porque hay que ser rigurosos con los documentos que pueden servir de pruebas, y también es válido para el ámbito del conocimiento. Y tengo dos ejemplos que me valen como investigadora y como consultora. Quiero hablar del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Mi experiencia es que es muy difícil atribuir una duración de conservación a los datos. Podemos atribuir una duración a los datos en función de unos datos intercambiados entre un grupo de personas y otro grupo en una fecha concreta. Y cuando veo cómo respondo, cómo contesto a las preguntas que me hacen mis clientes gracias a la diplomática, tengo confianza en el valor de esta disciplina, porque es el razonamiento. Cuando un cliente me pregunta algo sobre la protección de datos y le contesto con mis competencias de hoy, le digo gracias Jean Mabillon, gracias Luciana, y gracias a mis colegas con los que trabajo en este ámbito. El segundo tema, aquí tal vez os suena las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, que es un verdadero sujeto histórico, más allá de los problemas de cada uno. Es un gran movimiento en lo que es la historia de Francia. El presidente Macron decidió realizar una consulta y se invitó a la población a expresarse, o de forma digital, o en papel, o en línea. Y hubo más o menos 1,5 millones de participantes en esta consulta. ¿Y qué se hizo? Pues exactamente lo que denunció, es que el gobierno dejó esto en manos de expertos en comunicación. ¿Y qué hicieron? Cogieron todas las participaciones, las contribuciones escritas y las contribuciones digitales en Internet. O sea, hubo un tratamiento del papel y, por otra parte, un tratamiento de lo digital. Y personalmente no me gusta esta separación. Por otra parte, los consultores que hicieron esto crearon un árbol de ideas. Muy bien. ¿Y qué?
¿Qué hacemos ahora? Ha habido varios investigadores en ciencias de la información que dijeron esto es un poco light, no conocemos a la gente, quiénes son estas personas que se han expresado, cuál es su malestar, qué dicen realmente, nada de todo eso aparecía en ese árbol. Y junto con otro profesor, un nuevo director de la diplomática en la Escuela de Cartas, estudiamos la forma. Existe una riqueza de información enorme que no es tenida en cuenta. Intentamos comunicar al gobierno todo ese trabajo. Voy a terminar aquí con esta diapositiva que recuerda cómo he presentado la diplomática antes y para decir si la palabra es antigua, obsoleta, pero hay que utilizarla y lo primero que deberíamos hacer en el siglo XXI, esto representa el gran debate, esto se refiere a la contribución en línea de los chalecos amarillos, que es una contribución, cómo se clasifica. Aquí tenemos vídeos en la Universidad de Columbia Británica. Hay un estudio de lo que es un vídeo fiable. Está, por otra parte, todos los mensajes electrónicos, cómo se clasifican. Existen muchas variedades. Aquí está la variedad de los smartphones. Un selfie, ¿qué es un selfie? ¿Qué significa un selfie? Nuestro presidente francés se hace un selfie. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo guardamos? ¿Qué hacemos con él? Hay una reflexión que debemos hacer. Aquí está la vinculación en línea de diferentes subcontratistas que son propietarios de diferentes datos, y aquí otro dato que me gusta mucho, que es la petición. Hay plataformas privadas, asociaciones que hacen peticiones en línea. Se firma, dónde va, cómo se gestiona, cómo se hace la trazabilidad de esto. Yo tengo muchos escrúpulos al respecto. ¿Cómo se va a manipular? ¿Qué va a ocurrir con mi nombre y mis datos? Estas son las preguntas y os agradezco vuestra atención. Qüestions de temps, queden 5 minuts abans de la pausa programada. Si algú vol fer-li alguna pregunta o té algun suggeriment, si no, descansarem una mica més. Il demande. Oui, oui. Je cherche comment je peux ouvrir ça. Pour le fermer? Maggie, bueno, en primer lugar, mi felicitación por la magnífica intervención tuya, que nos has puesto, bueno, las pilas a mí por lo menos en cuestiones que el día a día lo tenemos, pero no somos conscientes de todo el conglomerado desde el punto de vista de toda esa información donde se va a quedar archivada. En el cielo, en la nube. Y yo es que no he entendido muy bien cuando has dicho eso, precisamente eso, ¿dónde se archivan los documentos que has dicho? Que no eres partidaria de que se archiven juntos, es que eso no lo he entendido bien. ¿Puedes explicarlo un poquito? Gracias. Merci, Susana. Merci beaucoup. Sí, muchas gracias.
sobre la conservación centralizada, agrupar o no los datos. Yo creo que no es posible hoy en día centralizarlo todo, porque la jerarquía de las instituciones ha estallado. Es algo... o sea, por ejemplo, no podemos tener los archivos municipales solo, aislados. Por ejemplo, existen tantas otras formas de archivos privados, asociativas. Yo creo que el papel del archivista público es que tiene que ser capaz de decir dónde está la información importante para la memoria de la ciudad o de la colectividad, pero no lo puede gestionar todo él mismo o ella misma, porque existen tantos actores implicados, tantas personas implicadas en la producción y en el acceso, que supondría encerrar a todas esas personas en un sistema centralizado que no podría funcionar. Es una teoría que se llama post-historialismo, no lo entendió bien, que dice que con lo digital la centralización no puede funcionar, o simplemente para los archivos históricos que son propiedad de una persona. Ahí sí, pero los documentos son accesibles de forma muy ágil hoy en día, y el rol del responsable de los archivos es garantizar su calidad, su completud, sea cual sea su lugar de conservación. Es esta identificación con varios responsables de almacenamiento, pero hay que tener el control y verificar, comprobar que todo lo que tiene que ser conservado es conservado. Esta es mi convicción, porque si tomo el ejemplo del archivista municipal, porque es el mejor ejemplo, diría. ¿Qué es un archivista municipal? Es una persona que tiene que conservar la memoria de la administración municipal, pero sobre todo la memoria de la población que vive en esa ciudad. Y estaréis de acuerdo conmigo en que entre la memoria de los actos y de las decisiones del ayuntamiento y la memoria de la población que vive en ese territorio hay una gran diferencia. Son dos cosas diferentes. Se crean otros archivos privados, etcétera, pero yo creo que es importante que exista una persona que sea capaz de decir: aquí están todos los documentos que tienen que ver con esta población. Y yo creo que ese es el rol del archivista municipal. Yo he sido archivista local durante 15 años y veía cómo se iban creando otros centros de archivos, cómo se donaban archivos privados, y a raíz de eso creo que la centralización puede ser válida para la conservación a largo plazo, pero no creo que esta conservación a largo plazo se pueda diferenciar. Mirar hoy, por ejemplo, lo que ocurre en Francia. En Francia tenemos algo un poco especial que se llama los archivos audiovisuales de la justicia. Fue el presidente Mitterrand quien decidió hace 30 años grabar los grandes juicios de crímenes contra la humanidad. Y estos son archivos. El juicio es celebrado, se graba en vídeo por decisión de las autoridades públicas y son archivos públicos. Pero estos archivos, porque tienen la forma de vídeo, están almacenados en otro lugar, porque la competencia de los archivos nacionales no abarca el vídeo.
Eso es para entender que el soporte no debería determinar si un documento está o no en el mismo expediente, pero se ha separado estas dos categorías por cuestiones de competencia y de financiación. Y yo creo que hay muchos casos parecidos a este, pero ¿podemos hablarlo? Yo creo que estoy un poco como en la vanguardia de este tema, pero no lo sé todo. Es algo que se está haciendo y en cualquier caso creo que es una posibilidad muy importante. Podemos agradecer la intervención y quedamos aquí dentro de 30 minutos. Merci au traducteur. J'apprécie toujours beaucoup cette compétence. Gracias al traductor. Gracias, muchas gracias.